En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Fortis imaginatio generat casum, dicen la gente disertas. Yo soy de aquello a quienes la imaginación avasalla. Todos ante su impulso se tambalean, mas algunos dan en tierra. La impresión de mi fantasía me afecta, y pongo todo esmero y cuidado en huirla, por carecer de fuerzas para resistir su influjo. De buen grado, pasaría mi vida rodeado solo de gente sana y alegre, pues la vista de las angustias del prójimo angustíame materialmente y con frecuencia usurpo las sensaciones de un tercero. El oír una tos continuada irrita mis pulmones y mi garganta. Peor de mi grado visito a los enfermos cuya salud deseo que a aquellos cuyo estado no me interesa tanto. En fin, yo me apodero del mal que veo y lo guardo dentro de mí. No me parece maravilla que la sola imaginación produzca las fiebres y la muerte de los que no saben contenerla. Hallándome en una ocasión en Tolosa, en casa de un viejo pulmoníaco de abundante fortuna, el médico que le asistía, Simón Tomás, facultativo acreditado, trataba con el enfermo de los medios que podían ponerse en práctica para curarle y le propuso darme ocasión para que yo gustase de su compañía, que fijara sus ojos en la frescura de mi semblante y su pensamiento en el vigor y alegría en que mi adolescencia rebosaba, y que llenase todos sus sentidos de tan floreciente estado. Así decía el médico al enfermo que su situación podría cambiar, pero olvidábase de añadir que el mal podría comunicarse a mi persona. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el fragmento que acabo de leer pertenece al libro primero de los ensayos del filósofo y escritor francés del siglo XVI, Michel de Montaigne, concretamente al comienzo del capítulo 20, titulado De la fuerza de imaginación. Montaigne es uno de los referentes humanísticos europeos. Habiendo alcanzado la categoría de clásico de las letras, se trata de un ejemplo peculiar del pensador que parece no pasar nunca de moda. Sus ya míticos ensayos, que siguen publicándose y vendiéndose a día de hoy, apenas han perdido vigencia. Y es que las reflexiones que en ellos nos brindó resisten perfectamente el paso del tiempo, a pesar de que nuestro mundo, en principio, parece tener poco que ver con el del intelectual francés. Montaigne ha pasado a la historia como escritor principalmente, pero es mucho más que eso. Fue un filósofo, un moralista, un político y un humanista. Fue muchas cosas, pero siempre con la modestia de quien no se consideraba mejor que nadie. Ante todo, a Michel de Montaigne se le conoce por ser el creador de un nuevo género literario, el ensayo. Si bien las características de este estilo ya habían sido utilizadas por otros autores en mayor o menor medida, fue él quien lo denominó así y quien detalló cuáles eran sus principales características. Básicamente definiríamos el ensayo como un texto que plantea una reflexión seria sobre la condición humana a partir de la visión, experiencia u opinión del autor. Un texto ciertamente subjetivo, en el que ha de primar la cercanía, la sencillez y la claridad estilística, mientras se intenta analizar e interpretar un tema concreto. Una característica clave en nuestro autor es que en esa reflexión que lleva a cabo sobre la condición humana a partir de su experiencia personal, no cree estar en posesión de la verdad absoluta, y es que el gran Montaigne no tratará nunca de aleccionar al lector. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 80. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí.
y es que el próximo viernes 28 de febrero se cumplen nada menos que 492 años del nacimiento de Michel Eiquen de Montaigne en Saint-Michel-de-Montaigne, población situada en la región de la Aquitania francesa. El escritor fallecería en el mismo castillo que lo vio nacer el 13 de septiembre de 1592. Su familia materna provenía de judeoconversos aragoneses, los Lope de Villanueva, documentados en la judería de Calatayud. Algunos de ellos fueron perseguidos por la Inquisición española, incluido Raimundo López, quien además sería quemado en la hoguera. Por esa parte materna, pues, era primo segundo del humanista Martín Antonio del Río, filólogo, historiador, jurisconsulto y teólogo jesuita. La familia paterna de Michel, los Eiquem, gozaba de una buena posición social y económica, pudiendo estudiar él en el prestigioso Collège de Guyenne de Burdeos. Montaigne era el hermano de Juana de Montaigne, casada con Richard de Lestonac, y por lo tanto tío de Santa Juana Lestonac. Hay que destacar que Montaigne vivió una época muy convulsa, donde los enfrentamientos entre católicos y protestantes eran frecuentes, y en la que se sucedieron plagas y epidemias muy virulentas que diezmaron a la población del continente. Él era católico, pero muy moderado, y por tanto alejado del fanatismo de uno y de otros. Del mismo modo que era capaz de defender su catolicismo, era capaz también de observar ciertos errores, lo mismo que pudo hacer con el protestantismo. Esta actitud le granjearía tantas amistades como enemistades, pero lo convirtió en un acertado y estimable mediador. Es un placer para mí, amigas y amigos de la estantería, presentaros a la invitada de hoy en el programa. Se trata de la escritora Loreto Perera García. Residente en Santa Cruz de Tenerife, de donde es natural, supe de ella a través de mi querido familiar y amigo Jacobo Pérez Bernal, compositor y músico de amplia trayectoria en el ámbito insular. El caso es que en cuanto conocí la interesante obra, el talante y la palabra clara, limpia y personalísima de Loreto, tuve claro que tenía que acompañarnos en el programa una persona que tanto tenía que decir y que decirnos. Es así pues la primera vez que está Loreto Perera con nosotros, amigas y amigos, pero os aseguro que no ha de ser la última. Depurada poeta de décima y narradora de originales microrrelatos, Loreto se define a sí misma como escribiente o escribidora, expresando de esta manera lo que no es sólo para ella una actividad de tiempo libre, sino sobre todo una pasión y una labor a tiempo completo una vez finalizada su fructífera y dilatada etapa en la docencia. Hoy nos hablará de sus comienzos en el oficio de escribir, así como de su faceta de poeta, sobre todo decimista, y de creadora de relatos. Por otra parte, nos hará varias sugerencias literarias para tener realmente en cuenta. Recordemos, por último, que en octubre pasado Loreto estuvo en nuestra ciudad, en el CaixaForum, para recoger el premio del concurso de relato para mayores en su 16ª edición, organizado por CaixaForum y Radio Nacional de España a través del programa Juntos Paso a Paso. Loreto, amiga, compañera, muchas gracias por acompañarnos hoy en la estantería. Bienvenida a esta que es tu casa. Buenas tardes y muchas gracias, Tomás, por esta bonita presentación. Hola también a todos los oyentes de Radio Proverso, aquí, hoy, en la estantería, un programa de literatura donde la prosa y el verso caminan juntos de la mano. Es un honor compartir este ratito con ustedes y estoy muy agradecida de que me hayan invitado y de que me permitan darle voz, con mi acento atlántico, a mis humildes proyectos. Sí que Sevilla, dulzura, tierra amable, luz que abraza, de un caudal que cuando pasa limpia el alma de amargura, calles de brisa tan pura que engalana la sonrisa de todo aquel que sin prisa respira su primavera de naranjo, cuya esfera tiñe de color la brisa. Suelo comenzar, como he hecho, dedicando una décima a los lugares donde me invitan, y Sevilla, magia y generosidad en estado puro, es una ciudad que me atrapó por primera vez cuando solo tenía 13 años y crucé el charco, como decimos los canarios,
ilusionadísima por visitar esta tierra, la que tanto nos une y con la que nos sentimos muy identificados los isleños. Si me pongo a recordar cuál fue el momento preciso en el que me apasioné por la poesía, la verdad que lo primero que me viene a la memoria es el saludo de mi abuela Antonio a todas y cada una de las mujeres de la familia. Buenos días, mi cubana. Ganas tenía de verte, pero he tenido la suerte de encontrarte en la ventana. Buenos días por la mañana. Estos 5 versos son el inicio de una décima, y descubrí esto años más tarde en un curso al que asistí llevada por la curiosidad y en el que me di cuenta de que ya en casa se recitaban. Quizá, pienso ahora que el hecho de que mis abuelos emigraran a Cuba tuvo mucho que ver, porque en esta isla del Caribe la décima improvisada forma parte tanto de su cultura como de su entretenimiento. Además, durante el confinamiento, como muchas otras personas, me decidí, porque soy una novelera, por un curso online. Este lo impartía el poeta repentista improvisador cubano Alexis Díaz Pimienta. No improvisa muy bien, la verdad. ¿Por qué? Porque no practico. Pero escribir décimas, lo que se llama ser decimista, eso sí que es una actividad que forma parte de mi vida. Participo mensualmente en la Radio Autonómica Canaria con una noticia en forma de décima. Y además tuve el honor de ganar en 2021 el Premio de Poesía Inocencia Páez de la Isla de la Graciosa, con 3 décimas dedicadas a la Virgen del Carmen, que como saben es la patrona de los pescadores. La décima que yo escribo, es sobre todo reivindicativa, pero también es un medio para expresar emociones como esta. Hay de pronto una senda policroma que te salva de ahogarte en la tristeza, removiendo con fuerza en tu cabeza hasta el más firme y claro de tu axioma. Y comienzas a hablar en otro idioma, junto a aquellos amigos de los buenos, que te tienden el alma sin los frenos de los celos, la envidia o la venganza, y equilibran de nuevo tu balanza para al fin despejar sombras y truenos. Esta décima está formada en este caso por versos de 11 sílabas, pero lo cierto es que la más usada, la llamada décima espinela, a la hora de improvisar o de escribir es la de versos octosílabos, las de 8, como la que escribí al comienzo de mi intervención en honor a Sevilla. Tuve la oportunidad también de asistir a varios cursos con Geray Rodríguez, que es un poeta canario, improvisador, es un artista, canta, interpreta, con el que aprendí muchas técnicas para mejorar y abrir en forma de versos mi alma. El tiempo hace olvidar viejos rencores, aunque a veces lo creas imposible, y es el perdón, con su fuerza invisible, quien baña el camino de colores. Nada hay mejor que sanar los dolores, dejando que sea el alma quien decida quedarse con lo bueno de la vida, para poder levantar la cabeza y sentir con alivio la certeza de que ya, en paz, has cerrado tu herida. Las décimas tienen una tradición muy arraigada en las Islas Canarias, fundamentalmente y en concreto en la isla de La Palma, la isla bonita, donde curiosamente les contaré que hasta en los entierros se leen algunas décimas en memoria del finado. Se le ha llamado de forma muy injusta la poesía pobre, porque es de ámbito popular y porque la mayor parte del legado que ha llegado hasta nosotros fue improvisado por personas que no sabían leer ni escribir y que luego memorizaron y recogieron los familiares y amigos. Si por ejemplo estoy en casa y escucho una noticia que me conmueve por dentro, bien sea por rabia, por dolor, por asombro, por lo que sea, inmediatamente me pongo a hacer una décima. También si se está celebrando un día señalado durante el año, me inspiro para escribir una. Es una estrofa muy musical y con una rima precisa con la que me siento muy cómoda para verbalizar todo eso que me bulle por dentro. Les contaré también que fui maestra de escuela durante 30 años en un pueblo y que ya les hablaba y saludaba a mis alumnos o de pronto en medio de la clase soltaba un pareado, ¿no? Y les resultaba muy divertido tanto a ellos como a mí. Vivir
Sin poesía creo que es impedir que el alma se desarrolle plenamente. Y a los que como yo hemos crecido leyendo y estudiando a clásicos como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Calderón de la Barca o Lope de Vega, nuestro querido Antonio Machado, Rosalía de Castro y tantos otros que conocimos en la EGB, creo que nos resulta muy difícil desvincularnos de los versos y de las emociones que nos despiertan. La verdad es que no llego a considerarme poeta, lo que se dice poeta, porque para eso tendría que vivir 1000 vidas y no me va a dar tiempo. Pero sí me considero una mujer que expresa en rimas sus vivencias y que además disfruta buscando musicalidad en cada verso y un mensaje que haga despertar o reflexionar a las almas doloridas o tristes. He recopilado un gran número de décimas, a las que además acompaño con sencillos dibujos que hagan referencia a algún aspecto que se nombre en los versos. Bueno, quizás algún día me han preguntado, ¿los publica? Algún día se dará o no. Por el momento duermen guardadas en una carpeta y eso sí, las comparto de vez en cuando en alguna red o con los amigos más íntimos a los que les toca escucharlas sí o sí, porque para eso están los amigos, ¿no? Así que, bueno, por supuesto también me gusta la prosa. Fíjense que aún conservo mi diario de adolescente donde sobre todo contaba los desamores, las tristezas y los sueños de una etapa de la vida que realmente es complicada. En fin, mi diario es una auténtica tragedia que es como se vive en los 15 años. Ahora, con el permiso de todos los oyentes y a petición de mi admirado Tomás, les quiero comentar algo de mi faceta narrativa. Yo empiezo a escribir desde muy chica. A los que nos gusta leer, también nos pica la curiosidad por plasmar en el papel nuestras vivencias y nuestras emociones. Elsa Lope, que es una magnífica escritora canaria, a la que tengo el honor de conocer y que admiro profundamente, me dijo en una ocasión: mira, Loreto, preséntate a todos los concursos literarios que puedas. Y yo, como soy una osada, eso fue lo que hice. En realidad, en el 2013, cuando me prejubilé, fue cuando me dediqué más seriamente a la escritura. Aunque creo que la escritura también hay que tomarla desde un punto de humor, no tan seriamente. Aprendí mucho en diferentes talleres a los que me apunté, tras los cuales me atreví a enviar mis primeros textos a concursos literarios, sobre todo de microrelatos. Una mañana, sí, recuerdo que era viernes, sonó el teléfono y, para mi sorpresa, me llamaban del programa La Ventana, del Hacer, en el concurso que me imagino que conocerán de Relatos en Cadena. Ya llevaba participando 2 años y la verdad que la llamada fue tan inesperada que bueno, el corazón me latía a 1000 por hora. En esta ocasión llegué a ser semifinalista en junio de 2023 y la verdad que tener la oportunidad de hablar con Carla Francino o con Benjamín Prado fue, entre otros, fue una experiencia inolvidable. Les voy a leer ahora la historia que me llevó a vivir esa oportunidad. Se titula El Karma. Ahora intentan borrar los malos recuerdos solo con un pinchazo. 2 o 3 sesiones y se acabaron las pesadillas. Mi madre se fue decidida a probar este novedoso descubrimiento. Mi padre, como siempre, puso el grito en el cielo y le advirtió que su dinero no se despilfarraba en tonterías. Haciendo caso omiso, mi madre, con sus ahorros, se dirigió hasta la clínica. La operación fue rápida y casi indolora. Cuando llegó a casa, mi padre la recibió a gritos pidiéndole explicaciones. Sin mediar palabra, mi madre me miró y con una calma pasmosa me preguntó: ¿quién es este señor? Como verán, es un microrelato en 100 palabras donde hay que contar una historia. Puede parecer a priori sencillo la técnica del microrelato, sin embargo tiene su intríngulis. Yo, por supuesto, continúo aprendiendo y sobre todo practicando. Al final, la escritura exige mucho tiempo y práctica. Y tiempo, cuando uno está jubilada, la verdad es que si lo sabes organizar, te sobra. La inspiración no llega sin trabajo. Eso dice, no, estoy esperando a la musa. Bueno, pues espérala sentado de pie, pero la musa no llega así como así. Hay que escribir, corregir,
desechar, emocionar y en muchas ocasiones borrar y empezar de nuevo. Personalmente, a mí me gusta dar un toque de humor a los microrrelatos y a veces lo hago en ese tono de humor negro, como el que presenté también al concurso de relatos para mayores que organiza Radio Nacional de España y la Caixa. Esto lo hice el año pasado, en 2024. En octubre me llamaron a casa también para comunicarme que estaba entre las 5 finalistas a nivel nacional y que debía desplazarme a Sevilla, precisamente para asistir a la entrega de premios. El regalo, como imaginarán, para mí ya fue poder visitar esta ciudad que, como ya comenté, me enamoró desde el primer instante que la vi. Además, tuve la suerte, porque yo creo que todo en esta vida es cuestión de suerte y de gustos, de que al jurado le parezca mejor o peor el relato o el microrrelato ganador, de llevarme el premio en el acto celebrado en CaixaForum. Yo la verdad es que no daba crédito. Cuando oí mi nombre, créanme que ni siquiera me levanté. La compañera de al lado fue la que me dijo: oye, Loreto, que eres tú, que te están llamando. El acto se grabó en directo junto con el programa Juntos Paso a Paso, dirigido y presentado con Juan Fernández e Itziar Jiménez. La experiencia, pues, por supuesto, fue fantástica y sobre todo por la cantidad de gente que conocí, que como yo amamos la literatura, o como Tomás, o como los oyentes, y que también consideramos que la edad no es un impedimento, o no debería serlo, para expresar nuestras emociones sobre el papel. Sevilla nos acogió con los brazos abiertos y confirmé lo que yo ya sabía, que los sevillanos son afables, acogedores y generosos. Aquí va el microrrelato, con su permiso, que me dio tantas alegrías y que se titula La Invisible. El accidente ha ocurrido mientras se dirigía a su cita amorosa de los lunes. El coche ha quedado destrozado. Es un milagro que siga vivo, pero el médico me ha dicho que morirá de un momento a otro. Esta vez no dejaré que me deje con la palabra en la boca. Me acerco a la cabecera de su cama en la sala de urgencias y le digo en susurros: por fin, después de escucharte siempre decir que era una inútil sin remedio, he hecho algo por mí misma. Te he cambiado las pastillas de freno. Como observarán ya, el título cuenta parte de la historia, que es una de las características del microrrelato, y además tiene 3 personajes en un contexto determinado, bueno, 4 si contamos al amante. Y a través de un hecho concreto, en este caso el accidente mortal, narra la historia de una mujer como tantas, ninguneada por un marido infiel que además la desprecia. Ya les dije hace un momento que soy reivindicativa y con este microrrelato quise hacer un humilde homenaje a todas esas mujeres que nadie ve ni escucha y que se someten al yugo de una pareja resignándose a vivir en el silencio. Los momentos oscuros pueden narrarse con humor, como en este caso. Recuerdo que al bajar del escenario alguien me toca por el hombro y me dice felicidades, y cuando me giro era Soledad Puertola y me comenta: enhorabuena, y quiero decirte que me gustó y elegí tu relato y le voté porque utilizaste el humor, y a veces está uno ya cansada de escuchar tanta tragedia. La narrativa, por supuesto, es una puerta para gritar injusticia y además hay que utilizarla para eso. Y me sirvo de ella para alzar la voz por aquellas personas que tienen miedo a hacerlo, que son más de las que deberían, o quizás que no poseen las herramientas para poder expresar. Escribir es la forma que tiene el alma para hablarte en soledad. Las mejores historias pertenecen a la realidad que nos toca vivir o que elegimos. Solo hay que prestar un poco de atención a lo que sucede a nuestro alrededor, despojarnos del miedo y de la inseguridad y sentarnos frente al ordenador, o al papel. Luego hay que leer en voz alta lo escrito para eliminar lo que está de más, lo que sobra, toda esa paja de adjetivos, de palabras que no son necesarias y quedarnos con lo realmente importante. Yo les animo a que escriban. Cuando yo lo he hecho he sido capaz de enfrentarme a los monstruos del pasado y también de aventurarme a un futuro esperanzador.
¿Qué hubiera sido de nosotros sin las novelas de mujeres y hombres valientes? Yo creo que como poco una existencia bastante más aburrida. Así que fuera miedo, jueguen con las palabras, eso sí, no sin antes leer y seguir leyendo. Por eso quiero hacer un paréntesis y recomendarle 2 novelas que me impactaron y que tengo puestas en el podio de oro y de plata. Una es La Uruguaya, de Pedro Mairal, y la otra es Pedro Simón, titulada Los Incomprendidos. También 2 libros de relatos, esta vez no son microrelatos, son un poquito más largos, llenos de sensibilidad, dolor, que no te dejan indiferente. Son 2 libros de Arantxa Álava, una escritora bilbaína. Uno se titula Peces de terraza y el otro Viento sin norte, que también, si quieren disfrutar, si quieren sentir, si quieren emocionarse, se los recomiendo. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por este ratito compartido. A ti, Tomás, por hacer programas como La Estantería, donde las palabras no solo son de papel y la literatura se asoma a través de la radio para hacernos sentir y disfrutar. Siempre tengo una frase que mis amigos ya conocen y que repito. Digo que lo que del alma sale, al alma llega. Y les aseguro con el corazón en la mano que lo que he dicho esta tarde ha salido directamente de la mía. Un abrazo con sabor atlántico y un hasta pronto con acento tinerfeño. Muchísimas gracias y una tarde y un saludo enorme para todos. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces relacionadas entre sí, de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos comentando el término desmayo. Se trata, según los manuales de medicina, de una breve pérdida de conciencia debida a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. El episodio suele durar menos de un par de minutos y normalmente la persona se recupera rápidamente. No obstante, el término médico-técnico para el desmayo sería el de síncope. Pues bien, el verbo desmayar vendría del francés antiguo esmailler, de fallecer, procedente a su vez del latín vulgar exmagare, que significaría privar de las fuerzas. Parece ser que en el fondo del término se encontraría la raíz indoeuropea mag, que significa tener fuerza o poder, y que está presente en el griego mechané, que significa máquina, invención de artilugio con fuerza, de donde derivaríamos mecánica y mecanismo, y que pasó al latín con la forma máquina, de donde proceden el español máquina o maquinaria. En segundo lugar tenemos la palabra vértigo. El vértigo es un trastorno del equilibrio que hace referencia siempre a una sensación de movimiento que una persona tiene sin que en realidad aquel exista. Se trata por tanto de una alucinación del movimiento. El término proviene del latín vertigo vertiginis, movimiento circular, vértigo o vaído. Etimológicamente, tal palabra procedería de la raíz latina vertere, verbo que significa girar. En tercer lugar, tenemos precisamente síncope. Anteriormente hemos hecho referencia a esta palabra como sinónimo de desmayo. Encontramos que, aparte de implicar en medicina una pérdida repentina del conocimiento, en fonética síncope o síncopa hace referencia a una supresión, acortamiento, reducción o abreviación de una palabra. Y es que tal término proviene del latín tardío síncope y este del griego síncope,
formado por sin, el elemento sin, que significa conjuntamente o con, y el verbo coptein, que significa cortar, que expresaría por tanto la aparición de un corte o interrupción. Así pues, literalmente, se trataría el síncope de un corte o suspensión de la conciencia. Comentaremos seguidamente una curiosa palabra, sería patatús. Patatús es la forma coloquial para referirse a un desmayo o lipotimia. Pues bien, parece ser que patatús vendría nada más y nada menos que de una palabra maya que significaría literalmente muerte fingida. En quinto lugar tenemos también otro curioso término, parraque. Aunque esta voz coloquial no está recogida en el diccionario académico ni en el DUE de María Moliner, sí aparece en otras obras, como el Diccionario del Español Actual de Seco Andrés y Ramos, que lo registra con el sentido de ataque, indisposición o también desmayo. No se tiene una certeza absoluta sobre el origen de la palabra. Algunos teorizan que podría venir de parra y haría referencia a la parra de uvas, relacionándose con la idea de que algo que cae súbitamente lo hace al igual que las uvas caen de la parra. Otros sugieren que podría tener raíces en el término párrafo, haciendo alusión a cuando alguien se queda sin palabras o en un shock que lo enmudecería ante determinadas situaciones. Sin embargo, una de las teorías más aceptadas es que el término deriva de un verbo del francés antiguo, paraquer, que significaría estremecerse o temblar. Seguidamente comentaremos la curiosa palabra jamacuco. Este término no fue recogido por el diccionario de la Real Academia hasta su edición de 2001. Allí se definirá como un sustantivo masculino coloquial que significa indisposición pasajera y que provendría de zamacuco. Con respecto a este último término, la Real Academia dice que significa persona tonta, torpe y abrutada, persona que callándose o simulando torpeza hace su voluntad o lo que le conviene. No obstante, también se daría nombre con zamacuco a la embriaguez o borrachera. Este término, zamacuco o xamacuco, como también aparecería en aquella época, se hallaba ya en el Diccionario de Autoridades de 1739. Sin embargo, de ese significado de torpeza, borrachera, embriaguez, pasaría al de enfermedad grave. Es por esto que este significado de indisposición pasajera no está tan extendido, sino que en realidad jamacuco se utiliza más bien para algo de mayor relevancia, una indisposición grave espontánea como podría ser un infarto. Con respecto a su etimología, la de zamacuco, no está muy claro de dónde provendría este término. Algunos académicos apuntan que puede que provenga del árabe clásico samacuco, cuyo significado era necio, malicioso. Sin embargo, el Diccionario de Arabismo de Federico Corriente discrepa de este origen, señalando que podría tratarse de un caso de metátesis con la palabra mazacuco, proveniente del árabe maskuk, con el significado de golpeado en el cogote. Y ya por último comentaremos la palabra lipotimia, que vendría del verbo griego leipo, con el significado de dejar, y cimos, que significa sentido. Haría referencia más bien a un desvanecimiento por bajada de la glucosa en la sangre.
En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de la estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Hoy nos trae un cuento titulado Feliz Día del Inocente, aunque más bien se trataría de una reflexión de corte existencialista muy breve pero tremendamente impactante y lúcida, como lo son todos sus escritos. Escuchadlo y reflexionad. Quizá, solo quizá, alguno de vosotros, amigas y amigos, pueda sentirse identificado en él. Feliz Día del Inocente. Este hombre o mujer, para el caso que me ocupa es lo mismo, que como todas las mañanas desde hace más de 20 años, o 20.000, se levanta temprano, antes de amanecer. Tal vez también puedan ser 200.000, que cree que le gusta el silencio de este único momento en que se prepara un café antes de ducharse y de marcharse a trabajar duramente y a luchar con y contra otros como él para conseguir todo o nada, y que observa ese instante en que la luz, por unos segundos, toma tonos rosas y brillantes, anunciando el comienzo de un nuevo y prometedor día, y al final, como todos los anteriores, decepcionante. Que confía en ese momento matutino e inocente en que este día será distinto y único, como únicos son esos segundos en que el sol, apenas en el horizonte, empieza a acariciar la materia con dedos o rayos más rosas que naranjas, confiriéndole a esta, a la materia, una suerte de espiritualidad mentirosa y falsa, como falsas son las expectativas de este hombre o mujer, despierto y dispuesto a afrontar lo que tenga que venir y como tenga a bien venir. Con la cara alta y la mirada menos triste que cansada, y eso que aún no ha levantado ese sol traidor, siempre al servicio del tiempo que transcurre inexorable, para lograr siempre finalmente llegar por sorpresa al lugar donde todos los caminos se encuentran, por sorpresa, sí, siempre por sorpresa, no importa la edad que creas tener, porque no la tienes, porque no eres nada, comparado con ese sol que gira en un ciclo tan amplio que no puedes abarcarlo en tu pensamiento, ignorante también del lugar que ocupa, del puesto y función que cumple, colaborador necesario y lerdo, insensato, necio y mineral, en este tránsito de la nada a la nada. Y ese hombre o mujer que insiste cada mañana cargando, necio también quizás, iluso, ingenuo, trágico como héroe de sino insoslayable, que se dirige, incluso sabiéndolo, hacia un final terrible, o no tanto, porque también, y según se piense, sea una salvación en el vacío, en la nada, cargando o esculpiendo la dura roca que ha de volver a girar una y otra vez, como si fuese su propia lápida, con la que cree ha de adornar, adecentar, embellecer y tal vez cerrar su propia tumba. Esta semana, en su sección Historia de Cronopios y de Famas, donde nos habla en cada programa con una perspectiva diferente, amena y muy personal acerca de diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, nos trae la vida y la obra del escritor argentino-mexicano Juan Gelman. Ejemplo de creador comprometido con la sociedad de su tiempo, Gelman, galardonado con el Premio Cervantes en 2007, entre otros reconocimientos, nacería el 3 de mayo de 1930 en Buenos Aires, falleciendo en Ciudad de México el 14 de enero de 2014. Lourdes asimismo nos recomendará la lectura de su poesía reunida, de una voz que sosiega y arrulla, una permanente caricia de palabras, como la calificaba el gran Julio Cortázar. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de famas, con las que no dejamos de disfrutar y de aprender cada miércoles.
La muerte me enseñó que no se muere de amor, se vive de amor. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy hablamos del hombre que nació ya desterrado, al que le robaron la tierra, las utopías, los hijos, los horizontes y el sueño, y al que la dictadura intentó empequeñecerle el alma. Hoy hablamos del hombre que combatió el horror propio y ajeno con tangos y poesía. Hoy hablamos de Juan Gelman. Los orígenes de Gelman se remontan a otro continente, concretamente a la Rusia zarista. Su padre era ruso, era un obrero que participó en el levantamiento sangriento de 1905 porque era social revolucionario, y es de él de donde le viene inoculada a Gelman la conciencia de clase. El padre de Gelman tiene que hacer el servicio militar, como todos los rusos de aquella época, un servicio militar obligatorio en el ejército zarista, y las condiciones de la instrucción eran tremendamente duras e inhumanas. Este hombre, después de 7 meses, decide desertar, decide que se va a escapar. Y entonces sale del país con un pasaporte falso, con un pasaporte alemán, pero el coste psicológico de esto pues es que tiene que dejar atrás a su familia. Deja allí en Rusia a su mujer y a sus 2 hijos y se va a Argentina. En 1917 estalla la revolución bolchevique y entonces el padre de Juan Gelman quiere sacar a su familia de allí porque hay una guerra y es peligroso. Y entonces se instala momentáneamente en Berlín para poder sacarlos de Rusia. Su familia, para llegar hasta Alemania, tienen que cruzar un río en un bote y sucede una auténtica tragedia. El bote se da la vuelta, se ahoga su mujer y se ahoga uno de sus hijos y sobrevive únicamente su hijo mayor, Boris. En el año 1922, pues la situación política ya en Rusia se ha calmado, se ha asentado y entonces decide volver a su país, a Moscú, con su hijo Boris y se pone a trabajar en el ferrocarril. En un viaje que hace a Ucrania pertenecía por entonces a la Unión Soviética, pues conoce allí al amor de su vida, que será la madre de Juan Gelman. Esta mujer era judía, era hija de un rabino, vivían en un gueto porque la Rusia, era muy antisemita. Los zares habían hecho mucha propaganda contra los judíos porque eran difícilmente asimilables y rusificables, y entonces, bueno, había habido pogromos y todo. Y por eso vivía en un gueto. Y esta mujer había estudiado medicina y además era una apasionada de literatura, y esa pasión se la transmite a su hijo Juan. Se casan, tienen una niña allí en Rusia y en el año 28 el papá decide emigrar, motivado por el destierro de Trotsky y viendo cómo se las estaba gastando Stalin en el poder. Ve que, bueno, el ambiente no es el más adecuado, que empieza la cosa a estar peligrosa y entonces, decide de nuevo salir de Rusia para no volver nunca más y se instalan en Buenos Aires, en Argentina, en un barrio de población mayoritariamente inmigrante. 2 años después, pues nace Juan. Estamos en el 1930 y en Argentina hay una dictadura. Ellos, huyendo de una dictadura, sin saberlo, iban a acabar en otra. ¿Cómo llega Argentina a este punto, a esta dictadura? Bueno, hasta 1920 Argentina había sido un país muy próspero, que es lo que ve el padre de Juan Gelman cuando entra por primera vez en 1913 en este país. Argentina había tenido una industrialización muy rápida, muy satisfactoria por ese comercio continuo que establecía con los británicos y además impulsada por toda esa mano de obra inmigrante. Esto favoreció, pues bueno, muchísimo la economía y entonces la gente económicamente estaba muy bien en Argentina. Había muchísimo más coches que en el resto de países, y como comentar como dato así curioso, ¿no? Pero en el 29 se produce el crash de Wall Street y esto tiene evidentemente consecuencias en la economía a nivel mundial y por supuesto en la Argentina.
Argentina era un país con mucha materia prima, había vivido, sobre todo, era el primer exportador de carne congelada, de maíz, de linaza, de harina, bueno, vivía de estas exportaciones. El precio de las exportaciones cae y con ello cae la economía argentina. Hay entonces muchísima agitación social y muchísima agitación política. Y entonces, pues, el general Uriburu se hace con el poder, da un golpe de estado en el 1930 y se abre una década que los argentinos han llamado la década ominosa, que son 10 años de política infame en la que había torturas por doquier y una represión brutal. Y este es el ambiente en el que pasa los 10 primeros años de su vida nuestro poeta Juan Gelman. No olvidemos que, bueno, en Europa no estamos mejor. Tenemos a Mussolini en Italia, tenemos a Hitler en Alemania, tenemos en la Unión Soviética, ya lo hemos dicho, a Stalin, y Estados Unidos, que no levanta cabeza con esa crisis económica. A pesar de todo, Gelman comenta que tuvo una niñez, sí, con mucha escasez, pero bastante feliz. Gelman recuerda como dato tierno, interesante, cómo su madre les llegó a alquilar un piano y les puso un profesor de música. Y él dice, no sé cómo, porque éramos muy pobres, ¿no? Y que una vez al año su madre los llevaba al Teatro Colón. Allí pudo escuchar Gelman al pianista polaco Rubinstein y se quedó maravillado, ¿no? La madre de Gelman, pues, inmigrante en un país extraño, una lengua extraña, se vio obligada a cambiar sus sueños, ¿no? Tuvo que renunciar para sacar a sus hijos adelante, pues a ser médico, que era su profesión, y empezar a limpiar casas como la madre de Camille. Limpiaba día y noche para intentar que sus hijos estuvieran lo mejor posible. Y Gelman le rinde homenaje en un poema precioso que titula Cerezas y que dice así: esa mujer que ahora mismito se parece a Santa Teresa en el revés de un éxtasis, hace 2 o 3 besos, fue mar absorto en el colibrí que vuela por su ojo izquierdo cuando le dan de amar. Y un beso antes todavía pisaba el mundo corrigiendo la noche con un pretexto cualquiera. Esa mujer pide limosna en un crepúsculo de ollas que lava con furor, con sangre, con olvido. Encenderla es como poner en la vitrola un disco de Gardel. Caen calles de fuego de su barrio irrompible, y una mujer y un hombre que caminan atados al delantal de penas con que se pone a lavar, igual que mi madre, lavando pisos cada día para que el día tenga una perla en los pies. Es una perla de rocío. Mamá se levantaba con los ojos llenos de rocío, le crecían las cerezas en los ojos y cada noche los besaba el rocío. En la mitad de la noche me despertaba el ruido de sus cerezas creciendo y el olor de sus ojos me abrigaba la pieza. Siempre le vi ramitas verdes en las manos con las que fregaba el día, limpiaba suciedades del mundo, lavaba el piso del sur. Volviendo a esa mujer, en sus hojas más altas se posan los horizontes que miré mañana, los pajaritos que volarán ayer. Yo mismo, con su nombre en mis labios. Precioso. Juan crece en esta familia sin muchos posibles, pero donde la música, como ya estamos viendo, está muy presente. Está presente a través del piano y está presente a través de su hermano Boris. Boris también era un gran lector, como su madre. Y Juan recuerda que le leía para calmarlo los poemas del poeta ruso Pushkin. Juan se quedaba extasiado, aunque no sabía lo que decían porque el niño no sabía ruso, pero le encantaba la musicalidad que de ellos se desprendía. Le gustaba, dice Juan, también sentarse antes de ir al colegio un ratito a escuchar tango en la radio. ¿Por qué? Porque descubre Juan que el tango es poesía hablada con música. Esta especie de imantación que produce en el niño Juan la música es lo que lo lleva a desposarse con la poesía, un matrimonio que durará toda su vida. Además, descubre, aparte de la música, descubre, bueno, que los versos sirven también para conquistar una mujer. Y lo intenta siendo niño
con su vecina de la que estaba perdidamente enamorado. Desde los 12 años entra en las Juventudes Comunistas y empieza a intentar, cambiar el mundo y combatir la injusticia social a través de la palabra. Publica sus poemas en revistas. Entra a estudiar química en la universidad como nuestro Primo Levi, pero pocos meses después abandona. Dice que los números y las fórmulas matemáticas lo abrumaban. Y se dice, la poesía es lo que yo quiero hacer. Empieza entonces a trabajar de todo, como camionero, como vendedor de repuestos de automóvil, como el escritor también Juan Rulfo, hasta que se asienta en la actividad periodística y empieza a trabajar sin descanso para revistas y diarios comunistas. Funda entonces el grupo de poetas El Pan Duro, junto con otros poetas comunistas también, y publica su primer poemario, que son Violines y otras cuestiones, con 26 años. Lo encarcelan por no callarse y por ser comunista, por pertenecer al Partido Comunista, y su detención, crea un gran revuelo. Movilizó a la intelectualidad de todo el mundo, que se manifestaron y empezaron a publicar por doquier sus versos como protesta pidiendo la inmediata liberación del poeta. Trabajó también como secretario de una revista con bastante incidencia social, una revista cuyo fundador fue otro poeta que también combatía con la palabra, Eduardo Galeano, y la revista era Crisis. Periodos de dictadura en Argentina se alternan con otros periodos de libertad, donde los de abajo lo pasan realmente mal, hasta que en 1945 Perón es elegido presidente. Perón escuchó a los nadies, se hermanó con ellos y los integró como parte de la vida social y política, practicando el justicialismo. En todo este periodo de agitación social, de convulsión política, tenemos a un Gelman, esperanzado, un Gelman que denuncia con su palabra las injusticias sociales, que combate por los derechos humanos y que está predicando una sociedad más justa. Durante el mandato de Perón, Gelman se integra incluso en la lucha armada, en la FARC, y cuando Perón es exiliado de Argentina, pues forma parte en otro grupo armado, el de Montonero. Montonero decide, mandarlo con el golpe de estado de Aramburu, decide, elegirlo como el defensor de los derechos humanos, ¿no? E incluso lo mandan fuera para que luche y denuncie lo que está pasando en el país y luche internacionalmente porque se restablezcan en Argentina los derechos humanos. Pero pocos meses después estalla la dictadura más feroz, más sangrienta y más atroz de Argentina, la dictadura del general Videla. Gelman está condenado al exilio, ya no puede pisar más la Argentina, aunque lo hace en varias ocasiones con pasaporte falso, pero son momentos muy puntuales y muy fugaces. Gelman era un elemento muy molesto para la dictadura por esa permanente combatividad. Esto le va a traer consecuencias para su vida muy trágicas e irreversibles. Sus 2 hijos y su nuera embarazada son secuestrados por un comando militar y desaparecidos como tantos miles de disidentes argentinos. Se convierten en ausentes para toda la vida. Gelman se rompe. La dictadura lo ha hecho saltar por los aires, lo ha borrado de la vida, le ha quitado la casa, la tierra, la familia, los amigos, la lengua y hasta el nombre, y lo ha obligado a ser otro, a vivir como otro. A Gelman le tocó vivir el resto de su vida en el exilio, rompiendo calendarios bajo la lluvia ajena, componiendo versos que concebía como notas al pie de una derrota, guardando la ropa en los armarios en Roma, en Madrid, en París, en Managua, en Nueva York y finalmente en México, pero sin deshacer las valijas del alma, las maletas del alma, negando año tras año el país donde estaba, dice él, para poder negar
así el destierro, la mutilación de la que había sido víctima. Escribe: ¿qué saben estos gringos de nuestra tierra ajena, de sus voces, de sus pájaros, de sus duelos, de sus tormentas? En los primeros tiempos del exilio, Hellman enmudece, no sabe qué voz tiene el horror, qué palabras tiene todo aquello que le rompe el pecho en dos, y se refugia en la lectura de los místicos, probablemente porque Hellman, como Santa Teresa, necesitaba evadirse, rechazar el engañoso mundo, que a Hellman solo le había traído dolor y desgracia, rechazar también esa realidad de todos los días, ese frío ajeno, esas calles y esos árboles impropios, para buscar refugio en lo que sí que le pertenece, en esa patria amada que vive todavía en el recuerdo, como las historias de amor que se rompen, que de un modo u otro siguen viviendo, caminando, respirando en una vida paralela, que no es la de todos los días, la física, pero no por ello menos real. Para Juan Hellman, la patria es lo que para Santa Teresa Dios. Desde el exilio escribe y escribe versos. La poesía es un arma de lucha, un refugio. Es ese modo de combatir la vida que le ha tocado vivir. Sigue publicando poemarios y esto acrecienta la fama mundial. Obtiene además mucho reconocimiento literario a su carrera y con una veintena de premios. Tiene el premio Mondello y Lerici en Italia, le dan el José Lezama Lima, el Reina Sofía, el Pablo Neruda, el Juan Rulfo y en el 2007 el premio Cervantes, el máximo galardón a un escritor en lengua castellana. Esta fama lo ayuda con la investigación para saber qué ha pasado con sus hijos, ¿no? El Vaticano es quien rastrea lo que ha sucedido con su familia y lo informan de que su hijo lo mataron en Argentina y que a su nuera se la llevaron a un centro de detención en Uruguay para que diera a luz allí. Dice: no sé si mi hijo y mi nuera estaban en la militancia política, lo que sí sé es que mi nieta, que aún estaba en el vientre de su madre, no militaba en ningún sitio. Junto con el apoyo de intelectuales y artistas de la talla de Darío Fo, Günter Grass, Saramago, Serrat y Fito Páez, presiona al gobierno uruguayo para poder localizar a su nieta. Hellman le escribe a su nieta la famosa carta, que os recomiendo que la leáis, que es de una profundidad brutal, y es en el año 2000 cuando Hellman tiene la confirmación de que Macarena es su nieta y se reúne finalmente con ella. Hellman puede así empezar a pegar todos esos trozos en los que se había roto su vida. Hellman fue el hombre que por destino tuvo que luchar contra la gorgona de la dictadura, que lo rompió en dos, que lo llenó de dolor, de amargura, de vacíos, que intentó esa dictadura con su monstruoso poder convertirlo en piedra, pero un héroe jamás se rinde, y con el escudo de la poesía logró decapitar a la medusa. Y ahí está la poesía, de pie contra la muerte. El libro que os quiero recomendar hoy es La poesía reunida de Juan Hellman. La poesía de Hellman está íntimamente intrincada con su biografía. Hellman parte de una concepción de la poesía como arma de lucha social, como arma de combate, una lírica política, como la llamó Pablo Neruda, que no es poesía de propaganda, sino poesía al servicio de los nadie, de los que sufren, de los de abajo, poesía social, comprometida con la realidad para la construcción de lo que siempre quiso Juan Hellman, de un mundo más justo para todos. Es por ello que en sus inicios, en esa poesía de la década de los 50-60, sus versos están caracterizados por cierta ligereza, por el ludismo y por mucha ternura. Si tiene algo la poesía de Hellman, a pesar que después con el tiempo por sus vivencias personales se va recrudeciendo, es esa ternura que destila y que a mí tanto me cautiva, porque si hay algo en este mundo verdaderamente revolucionario no es precisamente la revolución, sino la ternura. Aquí tenemos los poemarios de Violín y otras cuestiones, Velorios del Solo y Gotham, que a pesar de ser los primeros, pues cuentan con poemas de una calidad excepcional. Para Hellman la poesía era algo inaferrable. Dice: ¿quién pudiera agarrarte por la cola? Magia, fantasma, niebla, poesía. Hellman sostenía que es la poesía la que nos escribe a los poetas y no al revés, que nos posee y que es ella la que dice ahora,
que es ella la que dice cómo y cuándo, después de haberse acostado con muchos otros. Él tiene muchos poemas dedicados a la poesía. Yo he elegido este que se llama Sobre la poesía y lo he elegido porque me ha encantado y me ha parecido súper sorprendente la forma, no solamente lo que dice, sino la forma que tiene de decirlo. Y quiero compartirlo con todos vosotros. Y dice así. Sobre la poesía habría un par de cosas que decir. Que nadie lee mucho. Que esos nadie son pocos. Que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema, pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal para llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los estaban molestando, que ellos eran hombres que enterraban otros hombres, y no a pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando pío pío todo el viaje hasta el crematorio, y a ellos les pareció un irrespeto, y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el pío pío volaba por la cabina del camión, y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar, y no veía por qué la muerte era motivo de no cantar. Entró al horno crematorio cantando pío pío, y salieron sus cenizas, y piaron un rato, y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero volviendo a la poesía, los poetas ahora lo pasan bastante mal, nadie los lee mucho, y esos nadie son pocos. El oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro. Y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes o simplemente los poetas. O pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan después de muerto, y yo ahora, para decirte que me quieras. Como vemos, Hellman está intentando buscar una voz para la poesía distinta de la que se había practicado hasta ahora, que había estado basada en metáforas y grandilocuencia. A partir de la década del 60 en Latinoamérica, los poetas intentan desnudar a la poesía de los viejos ropajes, para dotarla de un coloquialismo y sencillez, nada sencilla en realidad. Es este tipo de poesía conversacional que es la que practican pues poetas como Benedetti, Roque Dalton, Sabine, Nicanor Parra, que llega a la antipoesía, y nuestro Juan Hellman, entre otros. Este poema que acabamos de leer pertenece al tercer poemario de Hellman, Agotan, que ya desde el título nos revela lo que está haciendo con la poesía. Gotan es el anagrama de tango. ¿Qué está haciendo? Pues está experimentando. El poema que acabo de leer es uno de mis preferidos porque comienza aquí con lo que en poemarios posteriores va a desembocar en el desmantelamiento de la linealidad del poema, introduciendo para ello espacios diferentes. Aquí tenemos 2 espacios diferentes, ¿no? Que entran en un diálogo, pero en un diálogo no lineal, y que esto en principio desconcierta muchísimo al lector. En este poema que yo he leído sobre la poesía, en concreto nos habla de la poesía y de la muerte del tío Juan, que de modo lúdico va a lograr que converjan al final con ese pío pío de modo magistral, y lo va a convertir al final en una declaración de amor. Hay mucho también de tango, de poesía hablada y sobre todo de narratividad, como habéis podido comprobar en la poesía de Hellman. Hasta Cholera Way, en los versos de Hellman predomina pues este clima general de esperanza, de sueños, de utopía. ¿Por qué? Porque la revolución cubana ha triunfado y Hellman piensa que un mundo mejor es posible.
pero los americanos con su plan Cóndor van a frustrar toda esperanza y van a sumir al Cono Sur en la noche más oscura del alma. La poesía de Hellman se va transformando como se va transformando la realidad exterior, como se va transformando la política y se va transformando también su vida personal. Y es a partir del exilio que sus versos se ven atravesados por el dolor, la pena, que se hace sombra, que se hace oscuro. El exilio es lucha, es resistencia, es defensa emocional, es supervivencia. El exilio es una experiencia desgarradora, dramática, que está habitada por la pérdida de lo que ya no está. A este drama insoportable se le une en Hellman otro igualmente insostenible, que es el de la derrota. Ya no hay esperanza de nada, todo está perdido. Escribe Hellman al respecto un poema que se titula Otras partes y que dice así: ¿Oíste, corazón? Nos vamos con la derrota a otra parte, con este animal a otra parte, con los muertos a otra parte, que no hagan ruido, callados como están. Ni se oiga el silencio de sus huesos. Sus huesos son animalitos de ojos azules, se sientan mansos a la mesa, rozan dolores sin querer. No dicen ni una sola palabra de sus balazos, tienen una estrella de oro y una luna en la boca. Arrastran sus lágrimas con un pañuelito detrás, como barriendo el padecer, como no queriendo mojarlo, para que el padecer estalle y arda y haga asiento donde sentarse a pensar otra vez. Nos vamos, corazón, a otra parte. Hace mal que no puedas sacar los pies de la tristeza, aunque es tristeza que besa la mano que empuñó el fusil y guarda en su corazón. Vámonos con esta perra a otra parte. No tenemos derecho a molestar. La pena arruga la palabra, la disloca, la rompe y hace el verso cuerpo y sangre, tajo abierto. Hellman hace cenizas con las palabras, con el horror, con la locura, y lo deja el verso a la intemperie, deja el dolor a la intemperie, sin refugio, sin paraíso, sin utopías. Es el dolor en carne viva, es el dolor en su máxima expresión. Hellman no tuvo otro modo, y qué modo más bello, de bailar con la muerte, de compensarse la soledad, la pérdida, el exilio y el insilio, el silencio y el horror. No tuvo otra manera que a través de estos versos, que a través de esa palabra enfurecida. Hellman encontró incontables maneras y modos para expresar el dolor, el desgarramiento, para hacer que la palabra nos golpeara como una piedra en plena frente. El dolor vuelve a la palabra, llega un momento que la vuelve incluso entrecortada, como cuando uno habla a través del llanto. Los poemas de Hellman son heridas, a veces es una lapidación dolorosa frente a esos temblores y a esa violencia que provoca la dictadura. El poema en Hellman se hace piel agironada, cuerpo torturado. El exiliado, dice Hellman, está habitado por la contradicción que lo sitúa en un estado conflictuado. Está habitado por la obligada huida para salvar su vida y al mismo tiempo por esa tarea infinita de volver, de regresar. Está construyendo permanentemente con sus versos, palabra a palabra, el camino de baldosas amarillas que lo llevará de vuelta a casa. Vive también el exiliado, dice Hellman, con el olvido a cuesta. Que es el olvido impuesto, ¿no? Que dice él que es el olvido más triste de todos, que es pesado como una losa y al mismo tiempo está habitado por esa necesidad de recordar para no enloquecer, para no olvidar quién es uno, para no perder su propia historia. Dice al respecto: ninguno me sacó de la calle, donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría hacerlo? ¿Y qué militar hijo de puta me sacará del gran amor de estos crepúsculos de mayo, donde el ave del ser se balancea ante la noche? No era perfecto mi país, pero era mi estar. Las veces que temblé contra los muros del amor, las veces que fui niño, perro, hombre, las veces que quise, que me quisieron. Ningún general le va a sacar nada de eso al país, a la tierrita que regué con amor.
poco o mucho, tierra que extraño y que me extraña. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Nos destierran y nadie nos corta la memoria, ni la lengua. Tenemos que aprender a vivir como el clavel, del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí. Y no nos ata un tallo, nos separan 2 mares y un océano. La poesía de Hellman, con el pasar de los años y la salida de Argentina de la dictadura, sale ella también de las sombras y se hace de nuevo más ligera. El poeta que para sobrevivir al dolor y al destierro, condición que lo desmiembra, que lo disloca, tuvo que desconstruir básicamente su identidad, tuvo que desconstruir a la misma vez sus versos para inventarse cada día un yo nuevo y un refugio nuevo y una poesía donde poder gritar, hasta que finalmente consigue recuperar a su nieta Macarena, y esto se refleja también en sus versos, porque ese grito se va diluyendo hasta convertirse únicamente en un eco, en un recuerdo. Cambia entonces el espacio de expresión, el verso se hace de nuevo más ligero, se reconstruye, se recoloca como las piezas de su vida. Vuelven de nuevo el violín, el pájaro y la flor. Pero no solo Hellman escribió literatura de denuncia y de exilio, también le dedicó muchísimos versos al amor de una belleza excepcional. Y yo quiero compartir con todos vosotros este que me gusta en especial, que él titula Gotham, y dice así: esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subió un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instala en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos y caían a pedazos la furia, la tristeza, y la señora llovía dulcemente sobre mis huesos, parados en la soledad. Cuando se fue yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por última vez. Como veis, preciosos. Queridos cronopios, lean los versos de Hellman y no se enamoren demasiado. Y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. Los que se emplean en el examen de las humanas acciones nunca se encuentran tan embarazados como cuando pretenden armonizar y presentar bajo el mismo tono los actos de los hombres, los cuales se contradicen comúnmente de tan extraña manera que parece imposible el que pertenezcan a un mismo cosechero. El joven Mario mostróse unas veces hijo de Marte e hijo de Venus otras. Del pontífice Bonifacio VIII dícese que entró en el ejercicio de su cargo como un zorro, que se condujo como un león y que murió como un perro. ¿Y quién hubiera jamás creído de Nerón, imagen verdadera de la crueldad, que al presentarlo para que la firmase una sentencia de muerte respondiese: pluguiera a Dios que nunca hubiera aprendido a escribir? Tal dolor lo ocasionaba la condenación de un hombre. Ejemplos semejantes son abundantísimos, cada cual puede hallarlos en sí mismo, y yo encuentro peregrino el ver que las personas de entendimiento se obstienen en armonizar actos tan contradictorios en vista de que la irresolución me parece el vicio más común y visible de nuestra naturaleza, como lo acredita este famoso verso de Publio, el poeta cómico: malum consilium est quod mutari non potest.
puede haber asomo de razón en juzgar a un hombre por los más comunes rasgos de su vida, pero en atención a la natural inestabilidad de nuestras costumbres e ideas, entiendo que hasta los buenos autores hacen mal obstinándose en formar del hombre una contextura sólida y constante. Eligen un principio general y de acuerdo con él ordenan o interpretan las acciones, y si no logran acomodarlas a la idea preconcebida, toman el partido de disimular las que no entran en su patrón. Enlazando como solemos hacer el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro admirado Michel de Montaigne, concretamente con el interesante y significativo comienzo del capítulo primero, titulado De la inconstancia de nuestras acciones, que forma parte del libro segundo de sus ensayos. Me gustaría, antes de cerrar el espacio de hoy, hacer referencia a la anecdótica presencia de Montaigne en el cine. Cabe reseñar, pues, en este sentido, que el cineasta galo Jean-Marie Straub, fallecido en 2022 y que desde el comienzo de su carrera había realizado junto con su esposa Danielle Huillet diversos filmes de éxito, como La crónica de Ana Magdalena Bach, de 1968, o Sicilia, de 1999, dirigiría en el 2013 un curioso mediometraje documental de 35 minutos de duración titulado Un conte de Michel de Montaigne. En el mismo, la actriz canadiense Barbara Ulrich lee un ensayo de Montaigne mientras Straub intercala imágenes de un monumento al escritor con planos de la lectora y fundidos en negro, haciendo confluir las historias del cine y la literatura. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.